Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy viernes, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. En una fiesta hay alegría, convivencia, buena música, buena comida y bebida. Todas estas cosas dejan un buen sabor de boca, a menos que se caiga en excesos. Cuando estos se cometen, sobre todo en la bebida, la euforia de un día se convierte en el tormento del día siguiente, con la sensación conocida como resaca o más popularmente cruda. Un intenso dolor de cabeza, mezclado con las náuseas, fatiga, sed, te molesta la luz, el ruido, andas irritable. Tener cruda es horrible, pero afortunadamente no es nada que un par de analgésicos, una botella de suero y un buen desayuno no puedan quitar. Pero hay otro tipo de cruda, más molesta, que no se pasa tan pronto y que no es provocada por el alcohol, sino por nuestros actos. La así llamada cruda moral. Sus síntomas son similares. Sientes que te taladra la cabeza los remordimientos por lo que hiciste. Sientes asco, vergüenza de ti mismo. Tienes una intensa sed de ser consolado.
y te irrita demasiado que te hagan ver tu error, que te reprochen tus errores. ¿Has sentido esa clase de cruda después de haber maltratado a alguien, de dañar a otros con tus malas decisiones, por haber sido injusto, por las imprudencias que dijiste o que hiciste cuando estabas alterado, cuando querías quedar bien o cuando estabas ebrio? Hoy el Evangelio nos transmite el relato de una fiesta macabra, en la que el cumpleañero terminó con una tremenda cruda moral. Herodes era consciente de que una promesa que hizo a la ligera en un momento de exaltación le costó la vida a un verdadero profeta y hombre de Dios. Y el remordimiento lo perseguía, al grado de estar casi paranoico, creyendo que Jesús estaba poseído por el espíritu de Juan el Bautista, a quien él había asesinado, y que con su palabra de fuego lo atormentaría de por vida. Y de la misma manera, hay tantos que en el pecado llevan la penitencia. La acción de un instante la cargarán en su conciencia largo tiempo, incluso de por vida. Esto tiene un lado positivo. Sentir cruda moral indica que, por lo menos, aún tienen viva la conciencia para reconocer sus errores y tener dolor de sus pecados. Lo verdaderamente grave es cuando ya se ha aniquilado la conciencia y se puede hacer todo el mal sin sentir el menor remordimiento por ello. Sentir culpa indica que aún eres una persona con algo de humildad, de compasión por el prójimo y temor de Dios. Pero esto ya no resulta tan bueno cuando nos quedamos en la culpa, pero esta no nos encamina a la conversión. Cuando se queda en un lastimero y autodestructivo complejo de culpa, que te roba la paz del alma y no te deja sanar la herida. Para curarse la cruda moral, hay que hacer, desde luego, una buena confesión, precedida de un buen examen de conciencia, en el que determinemos qué tanta malicia, qué grado de culpa tuvimos en aquello que cometimos. Recibiendo el perdón de Dios, creértela que has sido perdonado de a de veras, y ahora pasar a perdonarte a ti mismo. No a justificarte, pero reconocer que nadie es perfecto y que cometiste un error que puedes reparar. Y por supuesto, pasar a pedir disculpas a quien hayas ofendido. Es indispensable reparar el mal cometido. Aunque hay ocasiones en que, lamentablemente, el daño es irreparable y el mal que ya fue hecho no tiene marcha atrás. En este caso, sí tendrás que vivir con un remordimiento permanente, pero no de ese que te haga vivir deprimido, sino comprometido a evitar y compensar aquello que hiciste. ¿Y a ti, qué es lo que te ha provocado esa cruda moral? Que tengas un día lleno de bendiciones.